tal? Buen día. Mi nombre es Martín Neri y en nombre de Plataforma Consultores, el día de hoy vamos a ver la instalación de Compaquinóminas. Previo a, recuerden que vimos la instalación de SQL, entonces ya va a estar instalada la instancia. Ese paso pues ya no lo haríamos aquí. Solamente, bueno, la versión, en este caso de Compaquinóminas. Vamos a ir instalando los sistemas de Compact que manejan SQL, pero bueno, eso sería en otros videos. En este caso, en esta grabación, bueno, vamos a ver solo la parte de nóminas. Bien, bueno, el instalador ya lo tenemos aquí. Cabe señalar que, bueno, antes hay que validar, pues, ¿por qué no? La parte del SQL que está instalada. Recuerden que instalamos un SQL 2014 la vez pasada, lo cual entramos aquí a Configuration Manager y aquí validamos que efectivamente está nuestra instancia ya instalada. Y bueno, junto con el browser y también lo que tenemos que activar son los protocolos. Recuerden que también esto lo vimos dentro de la otra grabación, ¿correcto? Entonces, bueno, ya tenemos aquí los datos de la instancia. Bueno, los datos, solamente los nombres. Los datos los tenemos en un archivo que habíamos hecho, que es este, que esto me va a ayudar a hacer mi instalación de los sistemas de Compact que manejen SQL. Para eso hicimos este en el video anterior, ¿correcto? Bien. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es descomprimir el ejecutable, ya lo tenemos acá. Y bueno, en el caso de nóminas solamente es un punto .exe, lo cual es pues algo más amistoso. Tenemos otros dos que son los de Native Client, que ahorita vamos a ver para qué son estos. En el caso de que sea una máquina con un Windows totalmente nuevo, que no tenga ninguna actualización, bueno, vamos a requerir instalar lo que son las actualizaciones de Windows. ¿Para qué? Para que me instale componentes que voy a necesitar junto con, bueno, no junto, sino también con esta instalación de lo que es nóminas y otros sistemas de Compact. Si vemos aquí los requerimientos para hacer las instalaciones, por ejemplo, si nos vamos a la parte de nóminas, aquí, bueno, me dice cómo hacer la instalación, me dice que ya tengo que tener mi instancia de SQL, lo cual ya la tengo. Descomprimir mi instalador, bueno, ejecutar como administrador dicho instalador y simplemente a seguir los pasos de dicha instalación o de dicho instalador. Recordemos que había tres tipos de instalación, que son servidor, terminal y monousuario. Vamos a instalar como servidor porque estamos en un servidor. Y bueno, también ya vimos los requerimientos de qué pasa cuando se conecta uno o más usuarios a mi servidor, que tengo que tener en cuenta cuánto memoria, disco duro y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente aquí es bueno, continuar con la instalación, las rutas de instalación que las vamos a ver también más adelante y, bueno, los datos de lo que es el SQL que ya tenemos nosotros. Bien, y bueno, simplemente ahí el resumen y, bueno, ahí empieza con lo que es el tema del avance de esta barra de progreso y, bueno, ahí simplemente continúa con componentes y termina nuestra instalación. Entonces, ¿qué es lo que necesita previo a hacer esta instalación? Bueno, recuerden que hay dos formas de hacer la instalación. Hay una aplicación, un ejecutable que se instala llamado Instalia, que es de Compact, que este me ayuda bastante a hacer las instalaciones un poco más automatizadas. Eso es, bueno, es un asistente de instalación, aparte del wizard o del asistente que me sale cuando le voy dando siguiente a cada paso. Este Compact Instalia lo que me hace es me ayuda bueno, hacer la instalación un poco más rápida o más amigable. Bueno, me abre una ventana, me dice qué sistema voy a instalar o cuál quiero instalar. Selecciono nóminas, por ejemplo, y ya me hace un barrido, me dice, mira, te falta tal cosa, no te falta nada, y ya continúo con mi instalación, ¿no? En este caso, bueno, vamos a ver la instalación manual, pero de entrada hay ahí algo que me ayuda a hacer la instalación un poco más amigable, llamado Instalia. Bien, los sistemas de Compact necesitan o requieren ciertos pues, programas pequeños de Windows, por ejemplo, lo que es el Net Framework y lo que son algunas otras aplicaciones pues, de Microsoft, ¿no? En el caso de nóminas necesita una tip client que me lo da o me lo instala ya el SQL. En el caso de que sea un Windows que no tiene totalmente, absolutamente nada, que sea una máquina salida de la caja, tenemos que poner a actualizar el Windows, el sistema operativo,
para que este asistente de actualización de Microsoft, bueno, descargue e instale todos estos paquetes de instalación y estos paquetes que necesitamos para previamente, o para después, mejor dicho, instalar nuestros sistemas de Compact. Entre ellos, bueno, Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge, que es el encargado de hacer que funcione lo que es el AED, o no, bajo este navegador funciona el AED, que bueno, también funciona con Internet, bueno, Internet Explorer, aunque pues ya muchos Windows ya no lo traen, pero también funciona con el Chrome, con Mozilla, con otro navegador, pero bueno, prácticamente el Microsoft Edge es el que trae genérico Microsoft, por eso Compact lo pone aquí. Y bueno, pues también tiene que estar actualizado. Net Framework del 4.0 en adelante, que es básicamente lo que me va a ayudar bueno, a instalar ciertos requerimientos, como lo que es el sincronizador de Compact y los complementos o componentes, mejor dicho. Dichos componentes también tienen cierta versión. Vamos a ver ahorita la instalación de nóminas y cuando veamos la instalación de contabilidad, probablemente se vayan a actualizar dichos componentes que ya instalamos. Es importante también ir viendo qué versiones de componentes se van a instalar porque hay veces que la versión del componente o los componentes de Compact me arreglan ciertos detalles que yo tengo pues en el sistema, ¿no? Y hay veces que no tengo que actualizar el sistema de nóminas, simplemente actualizar, por ejemplo, componentes. Hubo un error muy común que salió con componentes que yo cambiaba los sellos y me decía que no estaban expedidos por el SAT y no me dejaba cambiar los sellos en nóminas. Entonces, ese error se corrige con una versión de componentes. Versión de nóminas no ha salido, pero la versión nueva de componentes es compatible con la versión de nóminas. Y así va a haber varios errores y varias posibles situaciones que van a corregir la versión de componentes, aunque no tenga que yo instalar una versión nueva de un sistema de Compact. ¿En dónde descargo los sistemas de Compact? Bueno, si yo me voy, bueno, si ustedes tienen ya el acceso a mi gestión como usuarios o como distribuidores, bueno, pueden descargarlo desde mi gestión. O bien, si entran tal cual a la página de Compact, antes tenía que darme de alta, contar con un usuario y demás. Hoy en día ya no es necesario. Si me voy al final de la página, aquí hay un botón medio escondido que se llama descargas. Entonces aquí en descargas, si yo le doy clic ahí, déjenme ocultar esto, pues ya me pregunta qué versión quiero instalar o qué sistema quiero instalar. Le doy aquí a nóminas y ya veo, por ejemplo, que hoy en día la última versión que hay de nóminas es la 15.4.1. Si yo quiero ver qué cambios trae, qué novedades contiene y qué errores arregla, pues tengo aquí las notas técnicas y las cartas técnicas, ¿no? Aquí me dice aquí qué contiene, qué cambios trae, qué tengo que tener en cuenta para antes de actualizarlo y qué versión de componentes tiene. En este caso tengo versión 8.03. Y si vemos en componentes, en el área exclusiva para componentes, si se fijan, ya vamos en la 8.1.0. Entonces, cuando vayamos a instalar contabilidad, perdón, Compact y nóminas 15.4.1, se va a instalar componentes 8.0.3. Y cuando instalemos, por ejemplo, contabilidad versión 16, si abrimos aquí la carta técnica, me va a decir que trae una versión probablemente mayor de componentes, porque la versión de contabilidad es relativamente más nueva. Bien, estoy tratando un poquito en abrir la carta técnica, pero bueno. Entonces, si yo veo acá, por ejemplo, los instaladores, aquí en la carpeta de ADD es en donde van a estar mis instaladores de componentes. ¿Sí? Y ahí me dice, miren, si yo no le doy clic al ejecutable, me dice que es la versión 8.0.3 de componentes. Y si yo veo contabilidad, bueno, aquí el que tengo es el del 16, creo todavía. Ajá, 16.0.3. Y yo veo el de componentes, me va a decir que es la 8, miren, 8.0.4. Es decir, esa todavía no trae la versión 8.1, pero bueno, ya trae una versión mayor de componentes. Entonces también esto tienen que tenerlo bien en cuenta. Si van a instalar varios sistemas de Compact, se recomienda que el de Compact y contabilidad sea el último que instalen, porque también instala, perdón, lo que es el SDK. Y bueno, el SDK, bueno, si van a hacer interfaces, es el que les ayuda a hacer dichas interfaces. Bien, ¿qué más tengo que tener en cuenta antes de hacer mi instalación de cualquier sistema de Compact? En este caso el del de nóminas. Miren, ya por acá me abrió la carta técnica de la versión 16. Acá me dice las novedades y demás. Los métodos de instalación, creo que no trae los componentes. Aquí está. Este ya trae 8.1.0. Entonces muy probablemente nos convenga más instalar 16.1.1.
en el video que vamos a ver de instalación. Entonces, pues igual lo podemos poner a descargar desde aquí de una vez para que ya lo tengamos listo, ¿no? Porque el que yo traigo es la versión 16.03. Entonces, desde aquí los descargo. Descargo las versiones de Compact, de nóminas y las versiones de componentes, ¿correcto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí lo descargo. No tengo que tener cuenta para poder hacer descargas. Bien, entonces, eso en cuanto a cartas técnicas y dónde descargo o de dónde obtengo los instaladores. Bien, antes de hacer la instalación, necesitamos validar primero si el servidor o la máquina tiene un antivirus. Se recomienda desactivar antivirus o configurarlo con excepciones y puertos para dicha ejecución del instalador de forma exitosa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que los antivirus me bloquean el instalador. Por aquí en este manual de instalación, perdón, viene algunos pasos a seguir para ciertos antivirus. Aquí, por ejemplo, habla del Kaspersky. Aquí me dice cómo agregar excepciones al Kaspersky y cómo agregar excepciones o lo que son los puertos, mejor dicho. Cabe señalar que cada antivirus pues es diferente, pero en cada antivirus podemos agregar excepciones y podemos agregar puertos. Entonces, aquí es recomendable que antes de que hagan instalaciones o desactiven el antivirus o configuren el antivirus para las excepciones o con las excepciones del programa o programas que van a instalar. Aquí me habla del antivirus, aquí me habla de los puertos, que este sí lo podemos hacer porque este es el firewall de Windows. Y bueno, aquí aunque esté desactivado, pues se recomienda que se configuren los puertos. Por ejemplo, aquí yo tengo ya unos puertos configurados que vamos a ver en el firewall de Windows. Para entrar al firewall, recuerden que entramos aquí a panel de control, en lo que es mi Windows. Entro al firewall de Windows y en base a un listado de puertos que yo tengo ahí acá preparado para mostrarles, aquí en este otro pequeño manual me habla de puertos para SQL, me habla de puertos para los sistemas, qué puertos tengo que tener abiertos para que mi sistema funcione, para que me deje instalarlo, para que me deje hacer envíos por correo, para que me deje hacer los timbrados sin problema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí viene una lista de puertos. Este solo es una lista de puertos donde viene aquí qué puerto usa cada sistema. En el caso de nóminas, nóminas usa para autenticar la licencia el 9005. En el caso de contabilidad usamos el 9047, en el caso de factura electrónica usamos el 9020, XM en línea 9042, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces en base a estos puertos que tenemos aquí, yo en el firewall ya configuré. Aquí, bueno, está desactivado. Para desactivarlo o activarlo, me voy aquí a activar o desactivar firewall de Windows, que aquí ya está desactivado. Y aunque esté desactivado, antes de hacer la instalación se recomienda, aquí en configuraciones avanzadas, que yo le agregue los puertos, agregue listas de puertos. Entonces aquí estos puertos funcionan como reglas de entrada y reglas de salida para lo que es el firewall de Windows. Muchos antivirus también traen reglas de entrada y salida, aunque regularmente son de validaciones nada más. Entonces aquí entro a reglas de entrada y aquí ya voy a tener, o ya debo tener, si no es que me los quitaron. Aquí está bien, puertos compact. ¿Cómo agrego una regla? Le digo aquí nueva regla. Voy a traerme esta, voy a darle doble clic. Me voy a traer los puertos nada más para que los vean. Aquí están bien. Estos puertos son los que yo ya agregué. Voy a copiar todo esto. Y aquí le voy a decir nueva regla para hacerlo como desde cero. Le voy a decir a esta regla quiero que me exentes o quiero que no me bloquees puertos. También puedo decirle que no me bloquee programas, ya que están instalados. Entonces aquí le digo puertos. Voy a agregar reglas para puertos. Le voy a decir siguiente. Los puertos son de tipo TCP. Y aquí voy a pegar los puertos que maneja Compact. Este es para contabilidad, este es para nóminas, para XML en línea, para factura electrónica, para el timbrado, incluso tengo aquí puertos para el correo, tengo puertos para el SQL, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos puertos son los que yo puse. Si ustedes tienen un escritorio remoto, una nube y demás, y utilizan otro puerto diferente, por ejemplo, aquí el que se usa para aplicaciones web, pues es el 8080 o el 80, y para envío de correo es el 587. Pero si ustedes tienen otro puerto que quieren como abrir o decirle al firewall que no lo valide, pues habría que ponerle aquí dicho puerto, ¿correcto? Entonces, agrego los puertos, le digo siguiente, que le digo que siempre quiero que estén conectados, le digo siguiente,
que sea para dominio, privado y pública, son las redes que maneja Windows, que son los tipos de redes que maneja la máquina. Prácticamente a las 3 le digo, se los activo, le digo siguiente y me va a pedir un nombre. Entonces, que nada más le puedo poner, pues no sé, puertos. Puertos Compact no, porque ya tengo uno con el nombre de puertos. Bien, entonces le doy finalizar y listo. Aquí está mi regla ya agregada. Es regla de entrada. Y así como agregamos regla de entrada, hay que agregar regla de salida. Ojo, esto yo lo hago con todos los puertos porque ya puedo instalar con eso nóminas, contabilidad, factura. Si lo quieren hacer de uno por uno, está bien, también se puede hacer de uno por uno. Pero aquí yo por eso yo pongo toda la lista ya completa de una vez para no tener que estar haciendo pues de uno por uno, ¿no? Entonces le digo reglas de salida, le digo nueva regla, igual puertos, le digo siguiente, de tipo TCP. Aquí agrego mis puertos que ya tengo preparados ahí en la papelera. Le digo siguiente, le digo que siempre me permita la conexión, siguiente, para los tres tipos de redes, siguiente, y me pide el nombre. Puertos lo voy a poner igual. Finalizar, y ahí está ya mi regla. Entonces con esto yo ya puedo instalar mis sistemas de Compact, agregando puertos al firewall, desactivando dicho firewall, y aunque esté desactivado, agregar los puertos, y desactivar antivirus o en su defecto agregar excepciones y también, ¿por qué no, puertos a lo que es el antivirus? Muchos antivirus ya traen un firewall propio. Es decir, cuando yo instalo un antivirus, el firewall de Windows me lo desactiva y me dice Windows, ¿sabes qué? El firewall lo maneja ya a partir de ahorita tu antivirus. Kaspersky, Norton, No32, Security, no sé, el que me digan. Bien, entonces ya la mayoría trae Panda Antivirus, el otro no me acuerdo cómo se llama, o sea, son varios, son muchos los que hay en el mercado. Se manejan diferentes, pero a cada uno de ellos les pueden agregar excepciones y también lo que son puertos para el firewall. En este caso, como no tenemos antivirus todavía, bueno, por eso se ve aquí la parte de las reglas para el firewall de Windows. Bien, entonces recuerden, actualizaciones al full para Windows, todas las actualizaciones instaladas de Windows y antivirus y firewall antes de instalar. Hay otra cosa que no viene en el manual, pero aquí en panel de control viene un apartado en usuarios y características que se llama manejar, bueno, le llamamos UAC o control de cuentas de usuario. Si yo le doy clic aquí a cambiar control de cuentas de usuario, esta barra tiene que estar hasta abajo. ¿Por qué? Porque a veces me bloquea, hay veces que no me deja entrar y demás. Si lo quieren, pues abrir más rápido, este UAC, este control de cuentas de usuario, que le voy a dar OK porque ya está hasta abajo. Cabe señalar que este es el usuario administrador. Hay que bajar el UAC para cada usuario, para cada cuenta que tengan en la máquina o en el servidor. Bien, si lo quieren más rápido, pues aquí le dan inicio y en donde le dan a buscar le ponen UAC tal cual y ahí le sale, miren, control de cuentas de usuario, enter y lo bajo, ¿correcto? Y digo OK o guardar. Entonces, estas son cuestiones de seguridad que tengo que tener en cuenta antes de instalar cualquier sistema de Compact, ya sea factura, nóminas, contabilidad, bancos, comercial, cualquiera que sea. Bien, entonces ya que tengo todo esto previamente configurado, previamente validado, ahora sí, descargo mi instalador de nóminas, en este caso, descomprimo el instalador. Aquí este está comprimido, lo descomprimo clic derecho, extraer, o si tienen un WinZip instalado, bueno, un WinRAR, descomprimir aquí, o le dan al WinRAR, o también hay uno que se llama 7zip, depende cuál tengan instalado, pero si no, Windows ya les descomprime .zip de cajón, entonces lo pueden descomprimir desde aquí, y bueno, me va a dar como resultado mi carpeta descomprimida, entro en mi carpeta, entro a la otra que tengo ahí, y ahora sí, aquí está mi instalador. Clic derecho y le voy a poner ejecutar como administrador. Bien. Lo que va a hacer aquí es que me va a instalar primero el sistema de nóminas y después me instala los componentes. Los componentes que son los programas que yo necesito para que mi sistema de nóminas funcione de forma completa. El ADD, el sincronizador, perdón, sintonizador nomás, el sincronizador, el ADD, el SASI, que es el servidor de aplicaciones, cuanto aquí, y el de formatos digitales. Sí, esos cuatro ya son parte de los componentes. Antes más eran tres, son cuatro o cinco, no recuerdo. Aquí le digo siguiente. Me va a preguntar, bueno, si acepto los términos de uso de licencia, le digo aceptar. Si quieren leerlo, bueno, pues ahí lo pueden leer. Cada uno de ellos, porque son dos. Acuerdo de servicio, acuerdo de licencia. Siguiente.
Y aquí me va a preguntar cómo lo quiero instalar. Siempre que instalo los sistemas, bueno, cualquier instalación menos la de Comercial Premium, en Comercial Premium no me pregunta cómo voy a instalar componentes, porque los componentes me los instala como instalé yo el sistema. Es decir, si yo selecciono servidor, mis componentes me los va a instalar como servidor. Y ni siquiera me pregunta, me bloquea la siguiente pantalla. Aquí recuerden que tenemos tres tipos de instalación: local o monousuario, servidor y terminal. Si yo ya instalé el servidor aquí y voy a instalar una terminal, tengo que decirle aquí que es una terminal y aquí ponerle la IP de dicha terminal. Bien, entonces en este caso va a ser, perdón, servidor. Le digo siguiente y aquí me da las rutas de instalación. Cuando yo instalo los sistemas de Compact y también el SQL, puedo yo cambiar las rutas de instalación. Ojo, en SQL es muy común que se haga. ¿Por qué? Recuerden que SQL me lo instala en raíz de C, en la unidad C. Por precaución y por seguridad, muchas veces sistemas lo que hacen es ese disco duro dividirlo en dos o tener dos discos duros. Un disco duro para los sistemas convencionales y otro disco duro para los datos o para la información que se va a guardar ahí en los programas. Llámese en cualquier programa que sea, ¿no? Entonces muchas veces se suele cambiar la instalación del SQL a unidad D, a unidad E o a unidad F, la otra unidad que tengan o el otro disco duro que tengan. En mi caso yo solo tengo C. Los sistemas de Compact sí recomienda el fabricante que se instalen en unidad C, porque sí instala ciertos archivos solamente en C. Y hay veces que cuando se abren las empresas o los sistemas de Compact, te valida que estén en C. Entonces ahí, pues bien o mal, o para bien o para mal, pues mínimo los archivos de este que está acá, esta ruta, mínimo esta sí déjala en C. Ya los archivos de la empresa, pues puede ser que sí sea más factible cambiarla, porque se van a guardar las bases de datos. Aunque ojo, aquí se guardan las empresas siempre y cuando hagan respaldos, ¿eh? Si nunca en la vida hacen respaldo de los sistemas, bueno, pues no van a guardar nada ahí, aunque lo pongan en D o en F. Pero bueno, porque muchas veces no respalda el usuario. Aunque bueno, en nóminas es más común que se respalde porque nómina sí me pide respaldar cada que autoriza un periodo, como de cajón. Pero los demás sistemas, si nunca respaldo, pues no se guarda nada. Pero bueno, por precaución, pues sí, muchas veces lo cambian a unidad D, unidad D o unidad F y pues es más seguro. ¿Por qué? Porque regularmente los virus que encriptan la información, los virus que infectan todo, regularmente se van sobre C. Entonces, pues si en C tengo todo mis empresas, pues todo me lo va a echar a perder, ¿no? Entonces, para que tengan muy en cuenta eso. Se pueden cambiar las rutas, aunque, bueno, Compact no, hay veces que no lo recomienda mucho, pero bueno, en la práctica, pues ya es otra cosa. Entonces, pues, sí, muchas veces lo hacen, muchas veces cambian el directorio. Y bueno, aquí nada más para cambiarlo de examinar y bueno, pues ahí ya buscan la unidad y la carpeta en donde quieren instalarlo. Pero mínimo estos sí déjenlos en C, de preferencia. Bien, le digo siguiente. Aquí trae la opción nada más para agregar el acceso directo, que muchas veces lo desactivan por error o algo así. Pero bueno, se puede agregar de todos modos después, no tienen que instalarlo otra vez. Bueno, le doy siguiente. Y aquí ya me pregunta los datos del SQL. Si recuerdan, bueno, cuando vimos la instalación del SQL, les he comentado que lo que hacen los sistemas de instalación de Compact, de los sistemas de Compact, van y me buscan una instancia llamada Compact. Por eso le pusimos Compact 2014. Si no la encontrara, aquí le doy clic y aquí me van a aparecer las instancias que yo tengo de SQL. En este caso, ya encontró esta por default. Abro mi archivito de datos de SQL y bueno, dice que la instancia se llama Compact 2014, lo cual es correcto. El usuario es LSA y la super contraseña segura que pusimos, pues es esta. Entonces simplemente copio mi contraseña y pues la pego acá. Igual, si yo me la sé y la quiero escribir, bueno, pues la escribo. Pero pues a veces se me olvida que tengo activado las mayúsculas, a veces no me salen los caracteres especiales en el teclado porque está en otro idioma, no sé. Entonces yo por eso copio y pego. Pero bueno, eso es teniendo los datos aquí, va a la mano. Si se la saben y la quieren escribir, adelante, pueden teclearla. Le digo siguiente, siguiente.
Ahí se supone que hace una conexión, como un pequeño test de conexión con SQL. Y aquí es importante porque si el firewall está activado, muchas veces no obtiene respuesta. Entonces aquí me dice que fue de forma exitosa, le digo OK. O sea, ya se conectó con el SQL y le digo siguiente. Y aquí me dice un resumen que va a instalar el sistema como servidor en estas rutas y después que va a instalar dichos componentes. ¿Correcto? Le digo instalar y ahí va. Entonces va a depender mucho de cómo esté mi servidor, cómo esté mi máquina, si no tiene nada, si tiene ya instalado algo. Por ejemplo, aquí ya tiene el SQL instalado. Relativamente no se está tardando tanto en hacer la instalación de nóminas, a pesar de que es de instalación nueva, desde cero. Aunque bueno, también en la máquina tiene 16 GB de memoria, tiene buen disco duro. Y si fijan aquí, pues no tiene nada instalado más que el SQL. Entonces también ténganlo muy en cuenta. Una instalación de un sistema de Compact les puede llevar 15 minutos hasta 1 o 2 horas, ¿no? Depende muchas veces si les da problemas, si no se instalan los componentes, si no se conecta con SQL, no sé, pueden pasar miles de cosas. Para eso fueron las recomendaciones previas. Digo, esas son las básicas, pero bueno, ya que se está instalando, pues sí, obviamente puede darles otro tipo de errores. Se recomienda también, recuerden que les había comentado, que el usuario con el que se instale sea el administrador. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el usuario administrador es el que tiene los permisos totales de todo, valga la redundancia, ¿no? O sea, es el que tiene todos los permisos. Si yo estoy instalando con un usuario que se llama Juan y ese usuario es de tipo administrador, hay veces que aunque sea tipo administrador, no me instala ciertos archivos o no me instala ciertas cosas o no tengo suficientes permisos. Pasa mucho cuando trata de iniciar los servicios al instalador. Entonces, yo recomiendo que si es posible, instalen desde el usuario administrador. Todas las máquinas, todos los Windows traen ese usuario. El detalle muchas veces que está oculto. Entonces, nada más hay que decirle a sistemas que se los deje como visibles y bueno, se instale desde ese usuario. Aquí ya terminó de instalar el sistema. Va a instalar componentes. Recuerden que dijimos que es versión 8.03. Que le digo que sí estoy de acuerdo. Que instale dichos componentes. Le doy continuar. Esto ya es instalación de componentes. Ya lo denomina, se supone que ya lo instaló. Le digo siguiente. Términos de uso también de componentes. Siguiente. Aquí sí me pregunta cómo voy a instalar componentes. Si ya instalé como nóminas, pero nóminas como servidor, pues también voy a instalar como servidor. Esto sí puede cambiar, sí puede variar. Si yo tengo una máquina que tiene contabilidad como servidor, pero nóminas como terminal, sí puedo manejarlo así. Solamente hay que estarle cambiando la IP en una pantalla que vamos a ver más adelante para que apunte al ADD de nóminas o al ADD de contabilidad. Sí se puede, pero si ya tengo comercial, ahí sí ya no puedo cambiar la instalación de componentes. Ahí sí con comercial, todo como servidor, todo como usuario. ¿Sale? Entonces, bueno, por eso sí me permite seleccionar varios tipos de instalación. Entonces aquí le doy siguiente en el caso del servidor, de componentes de nóminas. Igual, rutas de instalación. Aquí sí, pues todo lo pueden dejar como está porque bueno, si se dañan componentes, pues se pueden volver a instalar y no pasa nada. No guarda datos, nada. Bueno, se pueden recuperar otra vez los datos. Los únicos que guarda son la contraseña del SQL que vieron hace rato. Bien. Siguiente. Me da las rutas donde va a instalar, que es mi resumen. ¿Sí? Siguiente. Y listo. Ahí va. Igual, se va a instalar, se va a tardar conforme tenga yo el plus de la máquina. Les digo, aquí pues no debería de tardarse tanto. Hay veces que sí como que medio se traba en algún proceso. ¿Por qué? Porque ahí se está tratando de conectar a la base de datos, se está conectando también al sistema de nóminas. O sea, hace varias validaciones cuando instalamos componentes. Bien, entonces ahí, si se fijan, ahí dice que está instalando el ADD, administrador de documentos digitales, luego instala formatos digitales. Aquí también me pide la contraseña para instalar el ADD. Igual, aquí nada más dejen validar si tengo ya creo que no lo tenía copiada. No sé qué otra cosa copió o copié. Igual aquí pego mi contraseña. Igual si se la saben, pueden teclearla. El siguiente. La instancia ya estaba ahí la correcta. ¿Por qué me pide contraseña o datos del SQL cuando está el ADD? Porque recuerden que el ADD ya está montado bajo esa base de datos, bajo SQL.
Entonces por eso me lo pide. Si van a darle algún soporte o algún mantenimiento a la máquina donde tenga el sistema de Compact instalado y van a desinstalar los componentes, asegúrense de que cuenten con esa contraseña, porque cuando quitan componentes les pide otra vez la contraseña del SQL. Cuando me la pidió a mí ahorita, del ADD. ¿Sale? Si lo reinstalan, es decir, si instalan sobre lo que ya está instalado, pues ahí no les pide ya la contraseña, porque ya la guardó. Pero si lo quitan, si quitan componentes y los vuelven a poner, sí se les va a pedir. Al igual que si quitan nóminas y lo vuelven a instalar. ¿Sale? Cuando vayan a actualizar, pues ahí no desinstalan nada. Ahí solamente bajan su instalador del sistema y sobre lo que ya está instalado, instalan. ¿Sale? Igual, hagan su respaldo antes y actualicen. Ya si les da algún error y tienen que desinstalarlo, bueno, pues ahí sí es otra cosa. Hay que de todos modos hacer respaldo previo, ir a buscar la contraseña del SQL, contar con esa contraseña y ya después hago el mantenimiento correspondiente. Desinstalo, vuelvo a instalar o hago lo que me pide ahí o lo que yo tengo que hacer para corregir el problema, que bueno, son diferentes escenarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya está instalando el SASI, servidor de aplicaciones de ContPQ, el servidor de sincronización. Creo que el de formatos digitales fue lo primero que instaló, no recuerdo bien. Sí, entonces aquí se fijan, va por pasos. Va instalando esos 3, 4. Ahí ya terminó. Se fijan, relativamente rápido. No tardó mucho. Pero repito, el servidor, la máquina está, se dan de cuenta, recién sacada de la caja, ¿no? Solo tiene el SQL nada más. Entonces lo doy a finalizar. Y aquí me va a dar una ventana de finalización de componentes, de instalación de componentes. Y ya después de esto, pues ya podría yo usar mi instalación o mi sistema, perdón, de nóminas. Bien. Yo también ahí hay veces que se tarda un poco, como preparando todo ya para dejarlo ahí listo. Listo, ya terminó. Ya le digo finalizar. Ya tengo mi sistema ya preparado. Ya puedo, ya nada más lo activo con su licencia correspondiente y ya lo pueden implementar, lo pueden empezar a utilizar. ¿Correcto? Bien. Vamos a ir haciendo videos, fraccionando los videos, irlos grabando por partes. Este es el de nóminas. Vamos a grabar en un siguiente video la instalación de comercial, la instalación de contabilidad, la instalación de bancos y bueno, la instalación del otro comercial que es el Pro y el Premium. ¿Correcto? Entonces, de momento sería todo. Este es en cuanto a la instalación de nóminas. Espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Martín Neri y nos vemos en la próxima. Hasta luego.